Bienvenidos, Angélica, Luzmeri, Martín, Roin. Bueno, me dice Luzmeri que me escucha bien, los demás. Espero que me escuchen bien. Les voy a comentar que ya hice, mejor dicho, reclamos, llamadas y todo a mi proveedor de internet. Pero ellos ya me respondieron, ya me mostraron evidencias. Y no sé, parece ser que no es mi servicio, parece que es un problema que está presentándose en Blackboard. Entonces ya lo comuniqué con, con las personas que se encargan de esto, a ver si encuentran la falla y la pueden solucionar. Varios estudiantes de otros grupos me han contado que también les ha pasado con otros profes. Entonces yo lo que estoy haciendo para no retrasarme, porque es que después se me acumula el trabajo, es que estoy grabando las sesiones también aparte y las pongo en YouTube y se las comparto, ¿sí? En todo caso las estoy grabando acá en Blackboard para que ustedes pues puedan participar. Si se llega a ir la señal, si no me escuchan, si empieza a fallar, yo voy a continuar con la clase. ¿Listo? Yo continúo y hago la clase para luego compartirles. Bueno, esto lo hago así porque es que si empiezo ahí, no, es que no lo escucho y yo entonces prueba acá, prueba allá y nos gastamos la hora y luego yo no tengo cómo reponerles porque no tengo tiempo. Entonces voy a dar la clase. Bueno, el día de hoy corresponde trabajar las reglas de derivación. La clase pasada, espero que hayan visto el video que les presenté el fin de semana, ayer exactamente. Hice la explicación del concepto de la derivada. ¿Qué es la derivada? ¿Sí? Y pues hicimos la deducción de la derivada. Entonces hoy, y pues teniendo en cuenta el taller, pienso hacer un ejemplo de cómo calcular la derivada utilizando la definición, eh, usando la definición de derivada y unas reglas de derivación. Entonces, como les dije ahorita, Martín, si empieza a fallar, si me escuchan entrecortado, les ofrezco excusas, pero voy a seguir con la clase. Porque si me detengo, entonces luego a qué horas les repongo. No puedo hacer después la reposición. ¿Listo? Entonces ténganme paciencia, porfa, mientras solucionan lo de Blackboard, porque yo ya hice todas las gestiones para el tema de mi proveedor de internet y parece que aquí todo está en orden. Entonces, porque justamente molestas en la noche. Yo las grabaciones ustedes pueden revisar en Blackboard que hice ayer, funcionó perfecto. Entonces, es en la noche, entonces es Blackboard, no es mi proveedor de internet, no es mi equipo, ya revisé y todo está en orden. Entonces, porfa, ténganme paciencia. Yo voy a dar la clase y ustedes pues traten de, si entienden, si no está molestando, pues de participar. Y, y si no, pues miramos la grabación y ya saben, me pueden escribir y preguntarme, ¿listo? Bueno, vamos a compartir pantalla a ver si aguanta no la conexión, sino la plataforma, porque cuando comparto pantalla es que molesta todavía más. ¿Listo? Bueno. Todos ven mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Listo, entonces el día de hoy vamos a trabajar. Entonces tenemos nuestra sexta sesión. Cálculo 1. O nuestro cálculo diferencial. Listo, y estamos a noviembre 12. Entonces vamos a hablar hoy. Primero vamos a hacer un ejemplo del cálculo de una derivada. O mejor, ejemplo de la obtención
de la derivada de una función usando la definición de la derivada. ¿Listo? Vamos a hacer este ejemplo y luego hacemos algunas reglas de derivación. Entonces, vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a 2x al cuadrado menos 3x más 2. Vamos a ponerle más 1. Esto es una función polinómica, que son las funciones que tenemos para trabajar en la actividad. Hay funciones de todo tipo, ¿no? Nosotros estamos trabajando funciones polinómicas. Bueno, entonces vamos a determinar con esta función la derivada, ¿cierto? O sea, como les explicaba la clase pasada, f' de x. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuál es la definición de la derivada. Bien, entonces la definición de la derivada es la siguiente. Se dice que f' de una función, f de x, es igual al límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De f de x más delta x menos f de x, todo esto sobre delta x. ¿Listo? Esta es la definición. Hay textos que cambian el delta x por h para eso. Esto lo hace más que todo para la escritura, ¿sí? Entonces, en lugar de poner delta x, le ponen h. ¿Sí? Pero el delta x lo uso porque es la forma que yo les expliqué, ¿no? Y además lo que significa, que es el incremento de x. Y ese incremento pues es muy cercano a 0. Pero esta es la otra forma que encontrarán en los textos. Es más que todo por la escritura. ¿Listo? Vamos, por el tema de la escritura voy a usar la segunda forma para nuestro ejemplo. Otra cosa que debemos saber son algunos productos notables. ¿Cuáles son esos productos notables? Voy a escribir dos acá. Recordemos que si yo tengo un binomio al cuadrado, esto es lo mismo que tener el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es un producto notable. Voy a poner acá el mismo binomio pero elevado al cubo. Esto es igual al primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado más el segundo término elevado a la 3. Esos son los productos notables que tenemos que recordar para poder calcular esa función, esa derivada. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí hagámoslo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder determinar la derivada de esta función es usar nuestra función y obtener estos dos términos, f de x más h y f de x, aunque f de x ya lo tenemos. Entonces obtengamos f de x más h. Esto sería igual a ¿quién? Entonces 2 veces x al cuadrado. Entonces recordemos que en lugar de escribir x, vamos a escribir x más h. Esto al cuadrado. Luego viene menos 3x, o sea, menos 3x más h. ¿Sí? En donde haya una x voy a poner x más h. Más 1. Ahí ya se deja el 1, no hay nada más que hacerle. Entonces tenemos que abrir este paréntesis
Este es un binomio al cuadrado, como está acá en nuestro producto notable. Esto nos va a quedar 2. Entonces el primer término es x, queda x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 veces x por h, más h al cuadrado. ¿Sí? Este sería el primer término. Menos, y aquí voy a romper el paréntesis de una vez, me queda 3x menos 3h más 1. Me falta entonces romper el paréntesis acá y me quedaría 2x cuadrado más 4xh más 2h al cuadrado menos 3x menos 3h más 1. Entonces, nuestra f de x más h, voy a escribirlo todo otra vez acá, acá puedo operar términos semejantes, entonces 2x cuadrado, 4xh, 2h cuadrado, no, mentiras, no tengo acá ningún término semejante. Esto queda así. ¿Listo? Este término es el que va a ir acá. Este término es el que va a ir acá. Entonces ahora sí, reemplacemos. Eso que acabamos de obtener en nuestra definición de la derivada. Voy a borrar esta primera anotación y nos quedaría, en lugar de escribir f de x más h, nos queda lo que está acá. Entonces lo voy a escribir. En lugar de escribir f de x más h, va 2x al cuadrado más 4xh más 2h al cuadrado menos 3x menos 3h más 1. Esto es f de x más h, ¿cierto? Ahora me dice menos f de x. Pero ¿quién es f de x? Entonces f de x es la función que tenemos como ejemplo. O sea, 2x cuadrado, pero ojo, hay un signo menos antecediéndola, por eso pongo el paréntesis. Y sería 2x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces, f' de x, bueno, igual yo lo copié y lo pegué. Bueno, entonces aquí para romper este paréntesis, cambio los signos de lo que está dentro del paréntesis. Ya está, fíjense, menos por más menos, menos por menos más y menos por más menos. Y puedo ahora sí simplificar los términos que son semejantes. Como vamos acá, ya se cayó. Hola, hola. Entonces, ¿cuáles son los términos que son semejantes? 2x cuadrado menos 2x cuadrado, ¿cierto? Entonces esto da 0. Los voy a ir borrando de una vez. No, hagámoslo en otra línea. Listo, entonces acá me quedaría, al borrarlos me queda 2x cuadrado, se cancela con 2x cuadrado negativo, ¿cierto? Aquí está. Listo. Ahora me dice menos 3x más 3x, entonces el menos 3x también se va. Y por último me queda el 1 menos 1, entonces chao, el 1 con menos 1 me da 0. Se simplifica. Hola, volví, yo igual seguí grabando la clase, entonces no se preocupen, luego pueden ver la grabación. ¿Listo? Y ya voy a compartir la pantalla. Lo que les dije es que no sé si no me pusieron atención o no me escucharon. Les dije que está presentándose fallas, que hay fallas
No sé si es la plataforma. Yo ya hice toda la gestión para verificar si la falla es aquí en la casa, pero ya me dijeron que no, ya me mandaron un informe, todo está en orden acá. Entonces parece que es la plataforma. Entonces yo igual estoy dando la clase. Yo estoy grabando acá, miren, aquí tengo la grabación, la estoy dando y yo les voy a compartir la grabación, ¿listo? Entonces por favor, tengan paciencia, yo sé que el ideal es otro, pero pues yo estoy dando la clase, ¿listo? Sí, sí, yo sé. Te repito, yo lo sé, pero pues tengo que dar la clase y luego les comparto la grabación porque entonces luego no la puedo reponer, no tengo el tiempo para reponerlo. Sí, Martín, yo sé, pero ¿qué hago? Dame una idea para poderte ayudar, o sea, dame una solución. Pues no sé, mi idea es seguir y pues les comparto la grabación de la explicación, pero pues no sé si tengas otra idea. Vale, Robin, gracias. Gracias por comprender. Yo voy a continuar y pues la idea es que si tienen preguntas, esta vaina se volvió a caer. Si tienen preguntas, me las hagan. Yo estaré muy atento. Bueno, voy a seguir entonces. Acá lo que voy a encontrar es un factor común que se vendría siendo h. Observen h, 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 ¿cierto? Entonces, factorizo h. Entonces me queda h factor. La voy a poner aquí afuera. Se simplifica h, h y h. ¿Sí? Le quité una h a cada uno, ¿no? Entonces h la pongo afuera y me queda 4x solamente, aquí me quedaría solo 2h y aquí me quedaría menos 3. Entonces h se puede simplificar, h sobre h me daría 1 y debo calcular el límite. Debo calcular el límite ya sin esta h, esta tampoco. Y al reemplazar h por 0 me va a quedar 4x menos 3. Entonces esto significa que f' de x es igual a 4x menos 3. Y esa sería la respuesta. Bueno, me quedé solo, yo entiendo perfectamente, les ofrezco excusas, pero es que no tengo otra opción. Yo ya gestioné todo acá en casa, la red está bien, el internet está bien, ya hice pruebas, todo funciona en orden. Entonces,
pues no sé, hice grabaciones en Blackboard y todo funcionó bien, pero es en la noche donde está molestando. Pues yo voy a pasar el informe nuevamente a coordinación y pues voy a comentar la situación. De verdad es algo que se sale de mis manos. Por favor, excúsenme, pero no tengo otra opción. Pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es seguir dando la clase. Bueno, entonces aquí tendríamos un ejemplo para cómo obtener la derivada de una función aplicando la definición de la derivada. Ahora vamos a mirar unas reglas básicas de derivación. Bueno, entonces la primera regla que quiero abordar es la regla que dice que vamos a derivar la función que tiene la forma f de x igual a x a la n. ¿Sí? Para poderla... Lo que quiero hacer es deducir cómo se determina esta derivada aplicando la definición de la derivada. Para luego las demás y pues solamente vamos a escribir las reglas sin hacer la deducción. Listo. Hola Juliet, por favor excúsame. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero no se sale de mis manos. Gracias por intentarlo nuevamente, Juliet. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es aplicar la definición, ¿sí? Entonces f' de x será igual a el límite cuando delta x, bueno, vamos a decir h, ¿sí? H tiende a 0 de f de x más h. En este caso sería x más h a la n, ¿cierto? Menos x a la n. Y esto sobre h. Listo, entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? Resolver este paréntesis. Entonces ahí tenemos que recordar cómo se hace a más b a la n. ¿Sí? Esto es igual a ¿quién? Entonces va a la n más n por a la n menos 1 por b, ¿sí? Más a la, bueno, acá va otro valor, otro número, por n por a la n menos 2 y b a la 2 y así sucesivamente, ¿sí? Más, y aquí tendríamos otra vez n por a por b a la n menos 1 más b a la n. Esto es el desarrollo de este binomio, ¿sí? Entonces aplicando esto acá, en nuestra derivada, entonces este paréntesis lo voy a cambiar por lo que dijimos que era a más b, pero obviamente adaptado con x y h. Ahorita hacemos la adaptación. Listo. Entonces a ya no es a, ¿cierto? Sino que es x. B ya no es b, es h.
X, H y H. ¿Listo? Entonces, fíjense que X a la N se cancela porque acá está sumando, acá está restando, entonces queda igual, se cancela. Entonces, pongámoslo, copiémoslo. Entonces ya no lo voy a poner más, X a la N. ¿Listo? Y me quedan todos los términos en adelante tienen una H. Aquí queda H, todos los que están acá en puntos suspensivos tienen una H, todos tienen H. Entonces lo que hago a continuación es factorizarla. Entonces al factorizarla, como hicimos ahorita, igual. Entonces aquí voy a poner la H. Y queda factor de... Ah, bueno, pero espérense un segundo. Esta H debería quedar es acá. Paréntesis acá. Y este paréntesis lo quito de acá y lo pongo acá. Listo, ahora sí. Entonces esta H, fíjense, se simplifica nuevamente. ¿Sí? Todo es igual a lo que hicimos ahorita. Esto es una y otra vez es lo mismo. Se ve largo, extenso, maluco, pero es igual, es siempre lo mismo. Se simplifica H. Se simplifica H. Y lo que nos va a quedar es que bueno, y aquí me faltó como factorice H. Aquí debo arreglarlo en el anterior. Como factorice H, entonces acá que me queda, ya no tiene H. Acá me quedaría este H menos 2 y este H a la N menos 1, ¿cierto? Porque les quité una H a todos. ¿Listo? Entonces, quité una H, le quité una H, le quité una H. Entonces aquí lo mismo, ¿no? A este le quité una H, a este le quité una H y a este le quité una H. Listo, entonces, ahora lo que sigue es calcular el límite. Para calcular el límite, porque ya le quité la indeterminación, a quitar el límite, entonces aquí ya volví a entrar, no, eso no me deja, ahí ya me salió audio otra vez, pero vuelve y se va ahorita en un rato. Yo no sé por qué, no sé qué pasa, sinceramente. Bien, entonces me queda al calcular el límite, entonces debo reemplazar h por 0. Todos estos términos tienen h, 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 entonces todos estos términos serán 0. Por tanto, me va a quedar simplemente n por x a la n menos 1. Eso quiere decir que f' de x es igual a n x a la n menos 1. Vamos un poquito a ver si cabe esto abajo. Sí. Listo. Bien. Esto me quedó con un más.
Perfecto, entonces ahí tenemos la primera regla de derivación. Entonces, ejemplo. F de x igual a x a la 5. ¿Cuál es la derivada de eso? Entonces, según la regla que hicimos ahorita, que está aquí arriba, quedaría f' de x sería igual a 5, el 5 que está acá como exponente queda abajo, x elevado a la ¿qué? Elevado a la 5 menos 1. ¿Sí? Es lo que dice acá. Es decir, 5x a la 4. Y así no tengo que hacer toda la definición otra vez. ¿Sí? De eso se trata. Listo. Entonces vamos ahora con la siguiente regla. Si tenemos una función, vamos a ponerlas así para que esa sería la regla 1. Eso. Y entonces la que viene a continuación sería la regla 2. Yo les puse ese orden, pero entonces, si tenemos una función de la forma f de x igual a una constante, a c, ¿sí? Donde c es un número real. Entonces, ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de f' de x será? Bueno, entonces, primero que todo debemos recordar que si es una constante, significa que esto es c multiplicado por x a la 0. X a la 0 es 1, ya está demostrado de las propiedades de la potenciación, ¿sí? Entonces apliquemos lo que aprendimos ahorita. Entonces, ¿cuál será f'? ¿Cuál será f'? Entonces será 0, ¿cierto? 0, c por 0, digámoslo así, x a la 0 menos 1, ¿cierto? Esto me da 0 para cualquier valor, ¿no? C por 0 es 0. Entonces esto va a dar 0. Lo que significa esto es que si f de x es una constante, si f de x es una constante, un valor c, entonces su derivada f' de x es 0. ¿Listo? Entonces, ejemplo. No, pongamos el ejemplo aparte. Ejemplo, entonces, si tenemos f de x igual a 8, entonces la derivada f' de x es 0. Y así con cualquier número real. ¿Listo? Vamos con la siguiente regla. Digamos g de x igual
pongámosle f de x igual a una constante c multiplicada por una función g. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada de f será igual a c multiplicada por la derivada de g. Ese ejemplo. F de x igual, pongamos 5x a la 8. ¿Cuál es la derivada? Entonces aquí intentemos compartir otra vez pantalla. ¿Cuál es la derivada? Entonces, según lo que dividimos acá arriba, sería 5 multiplicado por la derivada de x a la 8. ¿Cuál es la derivada de x a la 8? 8x a la 7, según lo que aprendimos en la primera regla, ¿cierto? Entonces esto me va a dar 5 por 8, 40 x a la 7. ¿Listo? Vamos a con la regla 4. La regla 4 dice que si tenemos una función f de x igual a la suma de una función g de x con otra función h de x, bueno, vamos a decir suma o resta, ¿listo? Entonces, la derivada de nuestra función f de x será igual a la derivada de g, suma o resta, dependiendo, ¿cierto? La derivada de h. ¿Listo? Ejemplo. Creo que ahora sí podemos poner como ejemplo el que hicimos hace un rato. Entonces, según lo que aprendimos hoy, f' de x sería igual a ¿quién? Entonces, esto es una constante multiplicada por x al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería 2 por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x a la 1, ¿cierto? Se resta 1 al exponente. Aplicando esta regla, entonces esto es una suma de tres funciones, ¿sí? Entonces tenemos que calcular la derivada también de 3x. Sería 3. ¿Qué exponente tiene x? Pues tiene 1. Me quedaría 1x a la 1 menos 1, o sea, a la 0, ¿cierto? Y viene más la derivada de una constante que aprendimos que era 0. Entonces de aquí podemos decir que la derivada es 2 por 2, 4, x a la 1 es x, x a la 0 es 1, entonces menos 3 por 1 es menos 3, más 0. Entonces 4x menos 3. Entonces f' de x sería igual a 4x menos 3. Le puse acá ejemplo. Y observen que corresponde perfectamente con el resultado que habíamos obtenido haciendo el cálculo mediante la definición de la derivada. ¿Listo? Bueno. Vamos a ahora hablar de una... Estas son como las reglas más comunes. Deben haber más, ¿sí? Vamos a hacer un par de ejemplos más. Entonces,
supongamos que tenemos g de x igual a, pongamos acá, 2 veces la raíz de x menos 3 sobre x al cuadrado menos x más 1, 3x más 1 a la 2. Entonces, ¿cuál es? Aquí sería calcular la derivada de g. Otra vez se volvió a dañar esto. Bueno, hay que empezar. Listo, bueno, va a continuar. Ya no vale la pena compartir pantalla, igual no hay nadie mirando ahí. Pues igual yo les comparto acá la grabación. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es reescribir nuestra función g para que se parezca a lo que escribimos nosotros arriba en cada una de las reglas, ¿sí? Es lo que hay que hacer, escribir g de otra manera. Entonces recordemos que la raíz cuadrada de x es lo mismo, es igual, es equivalente a escribir x elevado a la 1/2. ¿Listo? Recordemos eso. Ahorita le escribo las reglas que están asociadas acá. 3 sobre x al cuadrado es lo mismo que escribir 3x a la menos 2. ¿Listo? Y aquí pues ya sabemos que hay un producto notable. Recordemos cuáles son esas reglas. ¿Cuáles son esas reglas a recordar? La primera regla es la que dice que si usted tiene una raíz enésima, ¿sí?, de x a la n, eso es lo mismo que tener x a la n sobre m. ¿Listo? Si yo tengo acá raíz enésima, mésima de x a la n, esto es lo mismo que tener x a la n sobre m. Entonces una raíz, este exponente de x es 1 y el índice del radical es 2, entonces por eso queda 1 sobre 2. ¿Listo? Bueno, la otra que tenemos que recordar es la que dice que si usted tiene 1 sobre x elevado a la n, esto es lo mismo que x elevado a la menos n. ¿Sí? Es equivalente. Y por último, pues nuestro producto notable, que dice que si tengo a más b elevado al cuadrado, esto es lo mismo que a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Esos son productos notables. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que recordar. Esas son algunas, ¿no? Entonces aquí tengo, vamos acá, radicación. Radicación. Esta que tenemos acá es potenciación. Y por último tenemos un producto notable. Listo, es lo que tenemos que recordar. Bien, entonces
volviendo a nuestro caso, en esta función, nos quedaría que g de x sería igual, entonces, este de acá, vamos a copiarlo hasta aquí, y aquí vamos a escribir nuestro producto. Entonces dice el primero al cuadrado, o sea 3x al cuadrado es 9x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea 2 veces 3x por 1, o sea 6x, más el segundo al cuadrado, o sea 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Esto me queda acá como raro, y ahora sí. Y debo romper ese paréntesis, entonces copiamos acá esto. Quedan menos 9x al cuadrado, menos 6x, menos 1. Listo. Y pues ahí miramos si hay términos semejantes, realmente no lo hay. No hay términos semejantes, entonces ya podemos proceder a derivar. Ahora sí, g' de x será igual a quién. Entonces, esta es la función a derivar, ¿no? Entonces lo que aprendimos, esto sería un medio por x a la menos un medio. O sea, un medio menos 1 es menos un medio. O sea, un medio por 2. Bueno, escribámoslo. 2. Y acá me quedaría un medio de x a la un medio menos 1. ¿Sí? Aplicando lo que aprendimos. ¿Listo? Menos. Saca 3. Y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces sería menos 2 por x a la menos 2 menos 1. ¿Cierto? Luego acá menos 6 por 3x tiene exponente 1. 1x a la 1 menos 1. Menos 0. Acuérdense que la derivada de una constante es 0. Y ahí ya podemos simplificar. Me quedaría que g' de x es igual. Entonces, un medio por 2 da 1, se simplifica. Y un medio menos 1 es lo mismo que x, perdón, que menos un medio. O sea que me queda x a la menos un medio. Acá menos por menos da más. 3 por 2 da 6. X a la menos 2 menos 1. Menos 3. Acá me queda menos 6. Y x a la 0 es 1. Entonces 6 por 1, 6. Y ya. Ya podemos terminar. Diciendo que esto sería, como es negativo, queda abajo, o sea 1 sobre x al lado medio, y ya vimos que x al lado medio era raíz, eso me quedaría entonces 1 sobre raíz de x, ¿sí? Listo, acá este x a la menos 3 es negativo, o sea que nos queda 6 sobre, acá va más, 6 sobre x a la 3, y por último me queda menos 6, y esa sería la derivada. Pongamos otro color. Y ahí está. ¿Listo? Bueno, voy a dejar así por hoy. Una vez más, les agradezco por su paciencia. Por favor, excúsenme. Miren que no es algo voluntario. De hecho, esto me estresa. Aquí estoy igual gastándome la hora que debo dedicarle a ustedes. Estoy aquí, estoy en el horario. Como pueden ver, es una situación de fuerza mayor. Si fuera mi internet, no podría ni siquiera subir ahorita a YouTube el video, y lo voy a hacer. Y se los voy a compartir. Muchas gracias y que tengan una excelente noche todos. Gracias.